Buenos días, son las 6 de la mañana, acabamos de despertarnos, estamos preparando las maletas para salir. Allá está la señorita bien, muy tranquila, muy cómoda. Dormimos muy temprano también, que es muy importante, y me siento súper descansado porque nos acostamos ayer como a las 8, entonces pudimos dormir, imagínense, 8, 9, 10, 11, 12 y 6, 10 horas aproximadamente, entonces dormimos más que suficiente. Vamos a ver si preparamos todas nuestras maletas y salimos a hacer autostop. Esperamos tener mucha suerte, creemos que sí la vamos a tener. También la cuestión es que pues nos quedamos sin comida, entonces tenemos que ver la posibilidad de conseguir al menos pancitos o algo, porque también tenemos naranjas. La señora ayer, una señora súper bonita y súper amable que nos encontramos, nos regaló naranjas. Al final estamos como a 3 horas de nuestro destino. Esperemos tener mucha suerte y encontrar a alguien que nos lleve directamente, temprano, y poder avanzar, amigos, poder avanzar. Esperemos de que todo salga muy bien, que mejor. Miren, ya está Diana. Va a despertar la señorita Diana. ¿Cómo durmió Diana? Chimba. Chimba durmió Diana, dicen que allá durmió chimba. No sé dónde habrá sacado esa palabra. Amigos, vea, ya tenemos todo listo. Ya recogimos el campi y tenemos nuestras maletas preparadas. Así que vamos a comer unas naranjitas que nos regaló la señora el día de ayer. Y tomar algo de cafecito que tenemos, creo. Y avanzar, amigos. The next day. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Comentarles que ayer pues no pudimos grabar mucho porque bueno, se nos descargó la cámara y realmente la ruta fue súper complicada. Vivimos muchas aventuras. Resulta que en esta ruta hay un paro, entonces por eso no hay tanta movilidad y pues por ende es mucho más difícil hacer autostop. Entonces pues se nos ha complicado bastante poder avanzar. Les comento que esta ruta es una ruta para un día, si nos va bien, ¿no? Ya llevamos 3 días en la ruta y vamos apenas en la mitad. Entonces es la ruta más complicada, pero hemos encontrado gente hermosísima, nos han pasado cosas maravillosas. Que Diana les explique. Hola amigas, queríamos compartirles cómo nos fue en los siguientes días, porque después de la situación que teníamos con el señor que se molestó y todo eso, pues lo pueden ver en el video de Arad. Después de eso nos fue súper bien, la verdad. Pues todavía fue difícil porque estábamos en pleno paro y entonces estábamos como todavía, creo, a 5 horas de Abancay cuando salimos en la mañana. Después de haber acampar, y entonces después nos fuimos, seguimos caminando, nos llevó una camioneta pero solo un poquito, y después desde ahí esperamos un buen tiempo y caminábamos, nos sentamos, y después nos sentamos un rato y estábamos como ya un poco cansados y pasó un carro y después de un momento se paró y retrocedió hasta nosotros. Y salieron los chicos, un chico salió y estaban como, ¿comen maíz? Y nosotros, sí, claro, comemos maíz. Y ahí nos dio crispetas, nos dio maíz o choclo, nos dio un queso. Y entonces teníamos como la comida para el desayuno. Y la cosa es que no teníamos nada para el desayuno porque estábamos en pueblitos pequeños donde no había nada. Y él nos da eso y entonces estábamos súper felices porque era exactamente lo que necesitábamos. Y también igual, se paró un carro y nos preguntó, ¿necesitan ir a algún lugar? Y nosotros estábamos como, sí, tratamos de llegar a Abancay. Y ellos, pues no vamos a Abancay, pero vamos en la ruta hasta allá y le dejamos ir y después nos vamos. O sea, bueno, entonces nos llevó hasta allá y allá también ya era mediodía, entonces preguntamos preguntamos en los restaurantes si de pronto tenían una sopa por ahí que nos podían regalar, y también nos dieron sopa, y entonces desde ahí seguimos caminando, y la cosa es que había como una subida, pero una subida bien subida, y subimos, y allá nos mira una abuelita y empieza a hablarnos, y la cosa es, ella solo hablaba quechua y nos habla en quechua y nosotros no hablamos quechua. No, claro. Pero después salió como, creo, su hijo así, salió y él sí hablaba español, entonces empieza a hablarnos en el español y él le dice, dale choclos, deben estar cansados, o les dio algo así, ¿no? Entonces nos dieron choclo y después sale como otro familiar suyo
Y él dice, ay, ¿comen queso? Sí, claro, comemos queso. Entonces sale con un queso y seguimos como hablando así, medio en español, medio en quechua. Y desde allá, pues después nos despedimos y seguimos la ruta. Y desde allá nos lleva un chico hasta Andahuaylas. Y Andahuaylas ya es una ciudad más grande y todo eso, y ya era tarde, ya era de noche. Y entonces decidimos de dormir allá, tomar un hotel pues barato que había por allá. Dormimos la noche allá. Y así nos fue el día, pero entonces al final nos fue súper bien ese día. Y pues sí, al próximo día teníamos que salir otra vez y otra vez pleno paro. Había como camiones en la ruta que no dejaban pasar casi a nadie. Entonces pues nosotros seguimos caminando porque teníamos que llegar a Abancay. Y seguimos caminando y allá, uy no, nos pasaron unas cosas porque no encontramos a nadie. Pasaba la policía varias veces hasta que una vez se paró y estaba como, ¿a dónde van? Pues tratamos de ir hasta Abancay y pues como es el paro no hay muchos carros y está difícil. Y ellos dijeron, pues no vamos hasta Abancay, pero vamos hasta un pueblo por allá y les llevamos hasta allá. Entonces nos llevan hasta allá, llegamos al pueblo y hay un frío en este pueblo. Sí, ese pueblo era exageradamente frío. Y nosotros estábamos como, no, aquí no vamos a poder acampar. acampar. Porque pensábamos quedarnos acampando ahí, pero en realidad era muy fuerte, el frío era demasiado exagerado y no, entonces teníamos que salir ahí lo más pronto posible. Entonces estábamos como, no podemos quedarnos aquí, esperamos un poco más para hacer autostop y al final estábamos como, es mejor tomar algo y estar seguro que llegamos a Abancay esa noche. Entonces hay alguien que se paró, les dijimos que le íbamos a pagar para que nos llevara a Abancay, entonces nos llevó hasta Abancay y allá pues llegamos al lugar donde queríamos llegar y por fin podíamos dormir y descansar y quedarnos allá en Abancay. Y les vamos a mostrar un poco lo que ha sido la ruta.